pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos, Lwanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Séntense, por favor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado.
Palabra de Dios. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que crea en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté siempre con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este evangelio es muy importante para nosotros, para comprender cuál es nuestra destinación. ¿Cuál es tu destino final? En el evangelio, los saduceos vienen con un caso, porque los saduceos es un grupo muy importante, muy influente. Este grupo pertenece a la clase sacerdotal.
y también a la clase alta de la sociedad, la aristócrata. Pero este grupo, los saduceos, no creen en la resurrección, no creen también en los ángeles y no creen en los espíritus. Y ellos vienen con un caso para mostrar a Jesús que su doctrina sobre la resurrección es ridícula, no tiene sentido. Este caso es en el Antiguo Testamento. Hay una ley. Esta ley se llama Ley de Levirato. Esta ley de Levirato dice que si una mujer se casó con un hombre, y si esta mujer no tiene hijo con su esposo, el hermano toma la mujer como su mujer. Pero en una familia hay 7 hermanos. Todos de estos hermanos casaron con la misma mujer. El día de la resurrección es la mujer para el primero hermano, el segundo o el último. Una manera de decir a Jesús, tu enseñanza de la resurrección no tiene significado. Y Jesús dice, no, en el cielo es muy diferente. En el cielo es la vida eterna. En el cielo no hay matrimonio. En el cielo vivamos como ángeles, vivamos como hermanos y hermanas. Es importante para nosotros, queridos hermanos y hermanas, de recordar que la resurrección tiene sentido. La resurrección ayuda-nos a creer que cada día de tu vida, cada día de mi vida, cada acción, cada situación, háblanos a nuestra destinación, que es el cielo. Ese Dios que creanos, cada uno de nosotros somos criaturas de nuestro Creador. Tu Creador es Dios. Y nuestra vocación es de vivir en comunión con Dios. Nuestra vocación es de vivir en el amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene en ese mundo para darnos esperanza. Y la manera de darnos esperanza es de morir sobre la cruz para nosotros, para mostrarnos que tu vida es para Dios. Somos hijos, hijas de Dios. En esta Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, oremos para cada uno de nosotros, para cada uno de tu familia, especialmente para toda situación en el mundo actualmente. Pidamos al Señor su gracia, la gracia que necesitamos para crecer más en nuestra destinación final, para creer que tu vida, mi vida en la tierra es una peregrinación. Todo se fue, todo, pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Queridos hermanos, de pie para presentar al Señor nuestras peticiones para el mundo, para las necesidades. Por la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para que nos afanemos siempre en obrar con virtud e integridad al continuar la misión que Jesús
nos encargó. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Por los líderes de todas las naciones, para que miren con bondad a los necesitados y se percaten de que todas las bendiciones vienen de Dios para ser compartidas entre toda la creación de Dios. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por todas las naciones y organizaciones para que trabajen conjuntamente en erradicar el hambre y hacer posible que haya suficiente alimento para que todos coman y queden satisfechos. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por todas nosotros aquí presentes hoy, para que la Eucaristía sea nuestro sustento a fin de compartir con ardor la buena nueva con todos los que encontremos en nuestro caminar. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por todas las personas que han fallecido, especialmente Juan Nasif, para que gocen de la presencia del Señor en el paraíso. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por los enfermos, especialmente Marta Vázquez y Claudia Solano, especialmente los que sufren de COVID-19, por nuestras intenciones que están en nuestro corazón y las escritas en el libro de peticiones. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor. Dios celestial, escucha las peticiones de tu pueblo. En tu bondad, óyenos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por ese vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes de ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los santos Carlos, Lwanga y sus compañeros, derramada como la de Cristo,
para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta su admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, hijos, hijas de Dios, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, ¿qué dice a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente un signo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de eso. Pero una palabra. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades con constancia en la fe y en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté siempre con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz.